Y sí, ahí estaba Milton. Estaba como a 2 horas más o menos del municipio de Cunduacán. Pero bueno, ¿y por qué realmente fue que le aceptaste a ese cliente? Si tú a veces lo has dicho de que muy lejos de tu municipio no sales. A lo mucho en Jalpa, Villahermosa, Cárdenas, perdón, la verdad no nos hemos metido para allá. Pero híjole, estabas como a 2 horas. ¿Qué te hizo ir a ese lugar? Bueno, para empezar yo creo que fue el que haya conocido a este cliente. Y fíjate en la siguiente experiencia porque sí tuvimos un detalle que casi, son varias cosas en una. Primero, los conocí porque hace ya aproximadamente, será como 6 años. Ya los teníamos en el teléfono y el primer encuentro fue porque vinieron para acá, por la Universidad Juárez Autónoma, donde venían a estudiar sus hijos, y pues decidieron venirse. Ya ven que la mayoría de los padres mandan a los hijos y allá que se quedan. Pero era la primera vez que yo me topaba con que los padres venían para acá porque sus hijos iban a estudiar de este lado. Yo creo que para estar al pendiente de ellos. Pero sí, allá estaba yo. Pero eso fue a principios de este año, del 2024. Te voy a contar la parte desde el inicio. Viene, hace la llamada y buscaba un departamento seguro donde, a pesar de que ellos iban, fíjense bien cómo fue esta situación. Los hijos estudiantes les rentaron un departamento aparte y ellos como matrimonio rentaron otra, pero eso fue después. Entonces, pues yo me imagino que lo que normalmente hacen las personas es vivir todos en una misma casa, y este caso no fue así, fue por separado. Entonces pasó el tiempo, más o menos pasaron como, pues sí, los 5 años de la universidad por estos rumbos, y posteriormente pues ya salen los hijos y pues a soltarlos, a ver dónde van a trabajar, obviamente para dedicarse a la parte de lo que estudiaron. Y entonces ellos deciden vender de donde ellos venían. Me voy a reservar la ubicación para... Bueno, todo esto es basado en hechos reales. Entonces, vienen y piden, ya ahorita en el presente, suena por otra ocasión ya el celular y veo el número. Y sí, claro que yo me acordaba de estas personas. Cuando entonces dice, oiga, ingeniero, queremos que nos ayude. Y es que ese es el punto que vengo a ponerte aquí en contexto, donde dice que a veces, en lugar de centrarnos en nosotros mismos, o sea, en yo como inmobiliario, en yo como que, por ejemplo, el producto que voy a vender y todo eso, si nos centramos en los demás, es mejor. Era un buen producto que no se iba a vender como casa, sino que se iba a vender como terreno comercial. Entonces, pues yo visualicé, otra de las cosas es que querían el mejor precio por esa propiedad, cuando realmente por las características físicas ya no lo valía, ya no era redituable esa parte. Y tal vez ellos ahorita estén viendo este video, estén escuchando este podcast, porque está preparado para un video podcast donde vamos a contar cosas basadas en hechos reales. Y empecé la promoción. Acudí al lugar, me sirvió de paseo, visité lugares turísticos por allá. Y pues me fui con la familia, decidí irme con la familia. Y después de haber tomado ya toda esa información, me refiero a las fotografías, a los videos, toda la información necesaria, porque es un lugar al que no puedes trasladarte a cada rato, sobre todo si se encuentra a 2 horas de distancia de nuestra zona. Entonces pues ya me traje todo el material. Se empezaron a captar las llamadas
Y en esas llamadas preguntaban y fácilmente se les mandaba el enlace donde ya se tenía toda la información necesaria para que existieran la cantidad mínima de preguntas y dudas. Procuré tener todo, checklist, todas las informaciones posibles que el cliente me iba a preguntar. Entonces, tiempo después empezó a presentarse pues una situación rara conforme a las llamadas. Seguidamente marcó uno, luego poquito marcó otro y otro. Fueron como 4 llamadas. Evidentemente era para giros comerciales y una tienda de conveniencia. Pero luego hablaba uno, luego hablaba otro y ya no sabíamos con quién realmente era la persona correcta, la persona idónea, porque como que todos iban acechando a la ubicación. Como que tal vez a ver a quién de todos nos contesta, como que eran varios que estaban marcando. Entonces, ya después de todas las llamadas decidimos direccionarnos con una sola persona. Claro, la persona que aparentemente te hablaba mejor, la persona con la que tal vez entendía mejor. Y es que la llamada ahí fue, oiga, ¿es usted el dueño de la propiedad de tal lugar? Y de mi boca salió que no éramos los dueños, pero que nosotros estábamos a cargo de la promoción del inmueble. Y estas personas querían una cita directamente con los dueños cuando realmente el protocolo no es así. Cualquier oferta que hicieran llegar, pues sabían que un servidor y su equipo estaba de por medio como intermediador ante esta operación. Pero antes de eso, estas personas, pues yo le empecé a solicitar lo mínimo requerido para una operación, no tomando en cuenta que, por ejemplo, existen distintos papeles para una comercialización de una persona particular en el sector habitacional a una comercialización de un giro, por ejemplo, comercial. Es distinto, porque a veces incluso algunos te piden hasta la factibilidad del uso de suelo comercial. Entonces yo me dediqué a solicitarle los mínimos requeridos. Y después de esto empezamos en el vaivén de las ofertas, en ese aprieta, afloja, y se llega a un punto en el que realmente pues ya se tiene que soltar, ¿no? A veces algunas personas, algunos propietarios se paran por 10,000, 15,000, 20,000 pesos, pero es ahí, por ejemplo, donde uno los tiene que educar, los tiene que guiar, instruir, porque ahí es donde, por ejemplo, cuando más vayas a entender al cliente, créeme que las posibilidades de venta van a crecer. Y es que precisamente eso, ya ves que te vengo platicando de que a estos clientes yo ya tenía desde antes de la pandemia de conocerlos. Entonces ellos querían más que nada una reubicación. Y yo como desde un principio prácticamente vi una buena oportunidad porque tenían una ubicación estratégica, podemos decirlo así, comercial. Entonces ellos me empezaron a platicar, me decían que querían dejar ese lugar donde ya no pensaban regresar y venir y generar un nuevo estilo de vida por estos rumbos aquí en Cunduacán. Porque a veces ellos te piden, ¿sabes qué? Una cita, platicar, pero créeme que ahí precisamente es donde tú tienes que ser un buen preguntador, estar siempre parando orejas, escuchando qué es lo que te está diciendo. Las personas deben de sentir que realmente las quieres ayudar, porque se pueden dar cuenta de que tal vez quieras aprovecharte de alguna oportunidad o aprovecharte de alguna necesidad que ellos tengan. Y claro que, por ejemplo, yo luego me percaté de ellos que estaban entrando en una desesperación porque sentían que ellos querían vender en un lugar para poder adquirir en otro. Incluso me habían pedido la ayuda que conmigo, con un servidor, querían hacer la inversión de lo que estaban por soltar a 2 horas de acá, lo querían invertir en esta zona. Pero yo a veces sí entraba en un poquito de desesperación porque ellos pedían que se les mostrara inmueble cuando realmente no teníamos nada concretado, no teníamos nada cerrado. Y eso, la verdad, yo sé que pues no es lo correcto que andes buscando una propiedad cuando no tienes nada asegurado. Entonces a veces tienes que decirle a los clientes, aunque te duela,
Le tienes que decir que pues no es el momento, que primero es lo primero y después ya se viene dando las necesidades, pues a como se vaya dando. Ya teníamos a esa persona, a esos inversionistas, a esos compradores. Sí nos llevamos, híjole, quizás como unos 15 días estando fijando el precio de venta, el conveniente para ambas partes, que por aquí, que por allá. Tú sabes, las personas compradoras siempre te van a tirar te van a tirar al suelo, y así fue, ¿no? Así fue como le estaban tirando, estaban ofertando. Pero pues la verdad que los propietarios hasta cierto punto, ahí entra ya la parte de uno, donde por ejemplo ya la edificación ya no valía, ya tenía, se había quedado en el pasado. Me refiero por ejemplo a las características de la construcción. Fue labor mía hacerlos comprender de que ya la casa no valía lo que era, sino que ya valía como terreno. Pero incluso eso los beneficiaba, porque o sea, si era como casa, realmente le iban a dar menos. Y encontré esa parte esencial como terreno comercial. Supe venderlo por ese lado y conseguirle un mejor precio por su producto que ellos estaban esperando. Y yo sabía que en lo que se estaba comercializando se les podía ofrecer una propiedad, incluso le podía quedar dinero para otra finalidad. Pero bueno, empezamos en la recaudación de los documentos. La verdad que ahí sí fue una parte, le soy muy sincero, fue una parte un poquito estresante, porque a veces uno le solicitaba cierta documentación y que no la tenía, que no le correspondía. Y ahí a veces incluso, obviamente todo con contacto, y ahí es donde lo vuelvo a decir, las personas se tienen que sentir que realmente las estás ayudando. Y aunque a veces suene un poco feo y utilizar la palabra fuerte, pero le tenemos que decir las cosas, cómo es. ¿Por qué? Porque tenemos que agarrar esa posición que somos nosotros, que somos los especialistas, ¿sí? Y no tenemos por qué hacer lo que tal vez el cliente dice, o tal vez lo que el cliente piensa que es su valor. Se acepta la oferta y todo. Y aquí viene una parte muy importante de la cual ellos tuvieron miedo. Siempre le tienes que recordar cuál es tu función, en qué lo vas a ayudar y que tú eres el experto. ¿Por qué? Porque a veces sucedía que entre pláticas, obviamente, yo así lo sentía y así sucedía realmente, que ellos decían esto es así, así, así y así. Y yo así nada más escuchaba y decía yo, bueno, dentro de mí, obviamente. Sí, momento. Entonces, nunca pierdas la posición y el lugar que tú tienes. ¿Por qué? Porque si tú vas a comenzar a hacer lo que el cliente o tu cliente te viene a decir o te viene a sugerir, entonces, ¿quién es la persona experta? ¿Dónde vas a quedar ya entonces? Por esa razón es que no te dejes manipular. Claro, que a veces está la parte de que con tu cliente sí te hagas tus conocidos, tus amistades, pero ciertamente llegar a ese límite, a no sobrepasar ya lo que son cuestiones donde te sugieren ellos qué es lo que va a decir. Porque específicamente, ¿qué era lo que sucedía? Estábamos, por ejemplo, en un proceso de venta, porque esto, la verdad que fue como 4 meses más o menos, cuando fue que comenzamos a la captación de clientes, la llamada, y entonces uno le pedía, ¿sabe qué? Me va a entregar esto y el otro, y decía que no. Estas personas decían que no, que para qué, que eso no lo tenían. Pero recordemos que tratándose de venta, se tienen que entregar ciertos requisitos y no los querían entregar. Entonces ahí es donde uno tiene que poner ese stop y decirle quién es el experto. Y recuérdale, por ejemplo, también la parte de en qué los vas a ayudar, qué problema les vas a solucionar, y sobre todo que te vayan conociendo en la parte de la autenticidad, ¿sí? No colocarte ese antifaz, esa otra máscara en la cual pues déjate
deja que ellos te descubran, que seas tú mismo, ¿sí? Y no finjas, no fingir, porque si empiezas con eso de que a veces, por ejemplo, frente a ellos dices una cosa y luego por detrás piensas otra, desde ese momento las cosas te van a salir mal. En la parte anterior te mencionaba yo que luego en esta recta final se nos estaba poniendo la cosa muy tensa, porque ya teníamos precio fijado, ya teníamos papelería, ya teníamos todo, y luego me entró la llamada del cliente y me dice: oiga, señor Milton, esta llamada es nada más para decirle que no haga nada, que deshaga la venta. Y yo así de que, la verdad que me sacó de onda, porque yo dije, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo que no sé? En ese momento tal vez otra persona hubiese colgado la llamada y pues, pero sí me dejó en shock, me agarró en shock. Y ahí fue donde yo comencé a ser un preguntador correcto. Y pues obviamente la primera pregunta fue, no le pregunté qué estaba pasando y por qué ese cambio de opinión. Yo lo que le dije fue darle la vuelta al tema, darle la vuelta al asunto, y le dije: mire, yo creo que esta llamada que usted me está haciendo ahorita, la hizo en un momento inoportuno, porque la verdad no entiendo, no comprendo por qué, si ya tenemos todo, usted me dice que ya deshaga yo todo lo que ya llevamos hecho, todo el trabajo, tenemos un buen comprador, tenemos un buen precio pactado por su propiedad. Y ya fue ahí donde me confesó que realmente tenían, porque no era uno, eran ambas partes, tenían miedo. Y le digo, ¿pero por qué tienen miedo? Y decía que tenían miedo, incluso le tenían miedo al dinero. Le tenían miedo al dinero. Eran personas, por ejemplo, le estoy ya diciendo ya arriba de los 65 años de edad. Y yo dije, ¿cómo es realmente que hasta al dinero hay que tenerle respeto, al dinero hay que tenerle miedo? Una persona del matrimonio, de la pareja, dice que últimamente había tenido sueños, había tenido visiones en las cuales, incluso ya teniendo el dinero en la cuenta, se lo sacaban. Recuerden que ahorita, por ejemplo, te están hackeando las cuentas, mucho fraude, y a estas partes y a estas inseguridades era la que le tenían el miedo y querían deshacer, porque sentían que ese trato, ese negocio no iba a ser de fruto para ellos, sino que iban a estar lamentándose en un futuro. Se estaban preocupando por situaciones que todavía no habían llegado, no se habían presentado, pero sí tenían una gran barrera, una tremenda barrera. Eran muy desconfiados. Incluso ya teniendo el dinero en su cuenta, yo le buscaba las alternativas de pago y le fui dando muchísimas vueltas al tema, al asunto. Todo eso fue un proceso, más o menos unos 15 días. La verdad que yo sí le decía yo y se los externaba: miren, mis manos me están sudando, cuando a veces estaba yo con ellos. Y le digo, ¿por qué? Porque es más el nivel de compromiso que yo siento por ustedes, que realmente yo espero que esta situación no se nos venga abajo. Y entonces, pues, miren, para no hacerle más largo este episodio, porque ya llevamos varios minutos, quiero hacérselo en una parte 2, pero yo como término y en esta parte de aquí, quiero que ustedes entiendan que la clave principal yo siento que está en ayudar a nuestro cliente, ¿sí? Claro, la venta sí se realizó, sí se concretó, pero la verdad que fueron tantas barreras por las cuales yo te puedo decir que me sirvió de experiencia, yo te puedo decir que aprendí, porque al momento y al final, ya que ellos tenían ese pago en sus manos, sí tuvieron que doblegar ciertas cosas, y te lo voy a contar a ti en el próximo episodio para que a ti no te suceda lo mismo. ¿Por qué? Porque a veces sí, y no es la primera persona, no es la primera pareja que yo escucho que le tiene miedo al dinero.
Y te preguntarás por qué desde este lugar. Vengo a grabarte este episodio de podcast desde este punto, porque aquí afortunadamente hemos tenido trabajo. Fíjate, toda esta parte que tú alcanzas a ver allá a tu fondo, que son desarrollo de notificaciones, ya se acabó rapidito. Creo que fueron como en 2 meses y medio, y todo por estos medios de conexión, este espacio que uno utiliza para comunicarse con ustedes. Estos son nuestros canales de difusión. Y ahora se viene la etapa, si alcanzas a escuchar ese sonido allá al fondo, pues allá están las máquinas trabajando. Se vienen algunas propiedades contadas hasta ahorita, ya tenemos la información de lo que son 2, 3 y posiblemente otras 3, ya por ahí vamos a estar sumando como 6 propiedades. A lo mejor y una de estas se ajusta a tus necesidades. Sígueme para más información en temas relacionados al sector inmobiliario. Yo soy Milton Vargas.